Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Nico y esto es un nuevo comienzo Necochea. Bueno, primero que nada, me gustaría que nos estén siguiendo en nuestras redes sociales, aquí en la descripción, tanto Facebook como Instagram, para que estén al tanto de cada cosa que publiquemos, de que estén siguiéndonos a través de las publicaciones, de las enseñanzas, de los estudios. Y si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invito a que te suscribas y que le des a la campanita para que veas un nuevo video, para que te lleguen las notificaciones, para que nunca te pierdas ninguno. Bueno, y que le des me gusta si te gusta el video, a nosotros nos ayuda muchísimo, que nos deje algún comentario. Bueno, vamos a estar hablando de una de las mujeres siguiendo esta línea de estudio acerca de las mujeres de la Biblia, arrancando del Génesis y próximamente terminando también el Apocalipsis. Y ahora vamos a hablar con una mujer, con varias mujeres que son bastante interesantes dentro de lo que es la historia de Noé. Se conoce a Noé, se conocen a los hijos de Noé, se conoce la historia de Noé, se conoce lo que Dios hace antes del diluvio y después del diluvio, pero no se conoce qué es lo que pasó exactamente dentro del arca. Se conoce que subieron dos pares de cada animal, un hombre y una mujer, un macho y una hembra, pero acerca de la mujer de Noé y acerca de las nueras, de las hijas de Noé, no se sabe nada. Y vamos a hablar un poco de ellas, qué es lo que la sierva, la pastora, habla acerca de ellas y qué es lo que el Espíritu Santo nos trae en edificación, qué es lo que podemos comprender, qué es lo que podemos conocer o qué es lo que podemos llegar a conocer. ¿Ustedes qué piensan que puede llegar a pasar dentro del arca de Noé? ¿O qué es lo que pudo, mejor dicho, haber pasado dentro del arca de Noé? Dios los bendiga mucho y los dejo con el estudio. Bendiciones, amados del Señor. Bueno, hoy voy a hablarles de 4 mujeres. Puse una historia muy, pero muy conocida. Que la curiosidad acá es, ¿qué pasó dentro del arca? ¿Qué pasó realmente dentro del arca? La palabra de Dios nos habla muy poco. El relato que les voy a hacer es en Génesis 6:7. Y después continúa en todo el capítulo 7, en el 8, en el 9, y después está la descendencia realmente en el 10. Pero bueno, como les dije anteriormente, les voy a hablar sobre la esposa de Noé y las nueras de Noé. La palabra de Dios nos habla en Génesis 6, 7 al 14. Y dijo Jehová: Rearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil de las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era un varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Amén. La verdad que, como les dije anteriormente, Génesis es todo el 6, 7, 8, 9 y la descendencia va en el 10. Es muchísimo para leerlo. Por eso yo solamente le voy a leer algunas porciones, algunas partecitas nada más de la Biblia. Pero es una historia muy conocida, es una historia para el que no conoce
los invito a que puedan estar leyéndola. Y justamente, si recuerdan en el estudio anterior cuando hablaba de las hijas de los hombres con los hijos de Dios, que se empezaron a juntar en casamiento y ahí empezó el pecado, empezó a corrompirse toda la tierra y Dios ya se había empezado a enojar y se nota que cada vez fue peor y peor, porque ya llegó un momento que Dios dijo: basta, basta, basta de tanto pecado, basta. Hay muchísimo, pero muchísimo pecado sobre esta tierra. Entonces tomó realmente esa decisión de destruir todo, pero vio un hombre, ese hombre que era fiel a Dios, que creía, que tenía esa fe y era obediente. No solamente fe, porque uno puede tener fe pero no puede ser obediente. La fe sin obra es muerta y las obras sin fe también. Entonces este hombre de Dios, Noé, tenía fe y tenía obras. Por eso halló gracia en Dios. Y seguramente habrá estado hablándole a su esposa, guiándola, porque el que hablaba directamente con Dios era Noé. Y Noé después tenía que ir y hablar con su esposa, hablar con sus hijos, guiarlos, encaminarlos, o hablar con su esposa y que su misma esposa esté encaminando a sus hijos. ¿Cómo somos nosotras como esposas? ¿Somos unas buenas ayudas idóneas? ¿O somos de piedra de tropiezo? Para cuando nuestro esposo que viene con una palabra de Dios realmente, ¿qué hacemos nosotras? ¿Nos burlamos o decimos: no, eso no es para nosotros, no, basta? ¿Tomamos la palabra de Dios realmente? ¿Cómo somos como mujeres? ¿Somos realmente una ayuda idónea para nuestros esposos? Recuerden que cuando Dios le habló a Noé, en ese momento no llovía, sino que se regaba directamente de abajo de la tierra, es como que venía como un vapor. O sea, de que lo mandó a hacer un arca a Noé. Y hasta incluso en un momento donde no llovía, Noé creyó esa palabra y estuvo aproximadamente 100 años construyendo ese arca. Es tremendo. Cuando nos dan una promesa realmente de Dios, cuando tomamos, o no hace falta que alguien venga y que nos dé una promesa y que digan: yo te profetizo, vos no. Tenemos las promesas que Dios mismo nos da, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de la Biblia. Entonces tenemos que tomar esas promesas que son para los hijos de Dios, son para nosotros realmente. Entonces tenemos que tomar esas promesas, y cuando Dios nos habla y nos da una promesa, realmente somos pacientes, o directamente nuestra fe, bueno, un día, 2 días, una semana, un mes, no sé, y después, boom, se termina. Y empezamos a dudar o queremos confirmación. ¿Cómo es nuestra fe realmente? Tenemos que tener esa fe sin dudar, como le pasó a Noé. Noé no tenía la Biblia, lo tenía Dios directamente, pero no tenía para recordar nuevamente las promesas y todo lo demás, o los ejemplos que tenemos nosotros con todos estos personajes en la Biblia. Es tremendo. En un lugar donde había mucho pecado, como ahora, hay muchísimo pecado, y cuando nosotros vamos a la calle y Dios nos da una promesa y vamos a la calle a evangelizar y queremos que la gente se salve y que realmente dejen de estar muertos espiritualmente y que empiecen a vivir, a nacer de nuevo, como nos pide la palabra de Dios. Tienen que nacer de nuevo realmente. Cuando Dios nos pide que vayamos a evangelizar, nosotros y se burlan y se ríen y nos cargan. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cerramos nuestra boca o seguimos adelante firmes con lo que Dios realmente nos dijo? Fíjense que el arca tardaba en construir
tardó aproximadamente, porque no nos da un número exacto, pero más o menos aproximadamente 100 años. Por Dios, tremendo. Muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y estaba firme la esposa de Noé, y estuvieron firmes sus hijos, porque no me imagino que Noé estuviese solo haciendo el arca. Estaban todos, estaban los 8, estaba la esposa de Noé, los hijos de Noé, las nueras, edificando su propia casa con fe. Su propia casa la estaban edificando con fe. Y en el momento después, cuando Dios dio la orden de entrar al arca, ¿qué fue lo que pasó dentro del arca? ¿Qué fue realmente lo que pasó dentro de esa arca? Fíjense que los quiero llevar a Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 habla justamente sobre la fe. ¿Sí? Nos habla sobre la fe. Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Wow, tremendo. Es fácil creer en algo que uno ve. Es fácil estar convencido de algo que uno está viendo. No tenemos ninguna diferencia con los del mundo, entonces. Pero realmente cuando uno cree en Dios, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da una promesa, no importa el tiempo que pase, esa promesa se va a cumplir en el nombre de Jesús, porque Él es el que nos habla, Él es el que nos da esa promesa. Tenemos un montón de promesas, muchísimas promesas para todo. Empecemos a tomar esas promesas que son para nosotros. No estemos mendigando. Cuando Dios da una promesa, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo somos nosotras como esposas en ese momento? Cuando pasa el tiempo y fíjate, ¿realmente será de Dios? ¿Realmente te habló Dios? ¿Realmente? ¿O apoyamos? Los apoyamos. Estudia más, ora más. Dios te va a utilizar. Tenés que ser un buen siervo de Dios. Tenés que ser la cabeza del hogar. La guía, porque fíjense que Dios, ¿a quién fue a hablarle? Le fue a hablar a Noé. Directamente a él, y él iba y le llevaba lo que Dios le había dicho al resto de la familia. ¿Sí? Pero una vez que entraron todos dentro del arca, una vez que ya estaban todos ahí adentro, ¿qué fue lo que pasó? No nos habla mucho, digamos nada, de la esposa de Noé y de las esposas de sus 3 hijos de Noé, de Can, de Sed y de Jafet. No nos habla, lo único que nos dice es que entraron en el arca. Pero mientras estaban ahí adentro, en el arca, después de haber pasado, de haber confiado en Dios y haber hecho la voluntad de Dios, ser obediente a Dios, ¿qué pasó dentro del arca? Tenían que repartirse las tareas. ¿Había alguna que era media dormilona? ¿Había alguna que no le gustaba barrer? ¿Había alguna que no quería ir a ordeñar la vaca? ¿Cómo eran? ¿No le gustaba cocinar? ¿Cómo era la convivencia? Si hemos pasado convivencias, ¿no? Porque una cosa es estar con tener la familia, porque cuando uno se casa,
está con el marido, pero ¿a cuántas personas nos pasó tener que convivir un tiempo con la familia de nuestro marido? ¿Cómo fue esa convivencia? Pudo haber pasado muchísimas cosas dentro de ese arca, dentro del arca. Porque el marido puede decir, bueno, no importa, esta noche no lavé los platos, los lavas mañana a la mañana. El marido puede llegar a comprender. O directamente dice, estás cansada, lo hago yo. Pero cuando estás con tus suegros, con tus cuñados, con tus concuñadas, con todos, no son 2 platitos, son un montón. Hay mucho para limpiar. Y no es solamente lo de uno, sino que también estaban todos los animales. Estaban todos los animales ahí. Habían celos, había envidia, había competencia. ¿Cómo fue esa convivencia dentro del arca? Esa gran duda que la verdad que cuando estaba leyendo la palabra y buscando otras mujeres de la Biblia, decía, bueno, Señor, llegamos a Noé, una historia recontra conocida, y encima no hay nada. Y cuando seguí leyendo y dije, el arca, la cantidad de años, es tremendo. Y me acordé de muchas historias de convivencia, no solamente de convivencia con el resto, sino que también cuando yo me casé con mi marido, también tuvimos que parar unos meses dentro de la casa de mis padres. Y la verdad que cambia totalmente. Cambia totalmente la convivencia cuando uno está solo a la convivencia cuando ya hay más personas. Es muy, pero muy diferente. Y ahí se ve la fe, ahí se ve realmente el dominio propio. Ahí se deja el egoísmo, porque uno empieza a ayudar al otro. Uno tiene que comprender al otro. Son un montón de cosas que pasó dentro de ese arca. Es tremendo. Y en el capítulo 6:18 dice, un minuto me pongo los lentes. 6:18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Fíjense que al principio cuando les estuve leyendo, hubo un solo hombre que Dios vio. Fue Noé. ¿Cómo era el resto? ¿Cómo fue el resto de la familia? ¿Lo hizo por misericordia Dios realmente? Que dejó que su esposa, sus hijos y los hijos y las esposas de sus hijos. ¿Fue realmente por misericordia? Qué bueno que es Dios. Yo creo de que no, que simplemente lo nombra a Noé por ser cabeza, pero permitió y vio también en su esposa, esa esposa fiel, esa esposa, una mujer virtuosa, realmente. Y en sus hijos, como la educación que tuvieron, porque anteriormente, como les había dicho, los hijos de Dios se unían en casamiento con las hijas de los hombres. Pero, sin embargo, estas
3 mujeres, las de Can, Sem y Jafet, creyeron también en la palabra de su suegro, en la palabra de Dios, mejor dicho, que fue dicha a través de su suegro. Tremendo. Cuando Noé fue y les dijo, Dios me dijo del arca. ¡Wow! Estuvieron ahí ellas, fieles. Y a pesar de todo el tiempo que pudieron haber pasado, todas las cosas que pudieron haber pasado dentro de ese arca, ¿no? Porque la verdad que no habrá sido nada fácil, porque no era solamente estar dentro del arca y decir vamos a adorar a Dios, vamos a alabarlo, vamos a estar en comunión con Dios todo el tiempo. No, había muchísimas tareas para hacer, había muchas cosas para hacer. La que no era dormilona, capaz que era un poquito más perezosa o no le gustaba cocinar. Había que limpiar lo de los animales, había que hacer muchísimas cosas dentro de... Imagínense que la cantidad de animales que había. Y si no lo limpiaban, wow, tremendo. El olor, todo. Pero había alguna que era más mandona. Había alguna que era la preferida. Había alguna que era más dormilona. Decía, ay, bueno, sí, lo voy a hacer, pero déjame dormir 5 minutos más. ¿Cómo fue esa convivencia? ¿Tuvieron ese dominio propio? ¿Hubo celos, hubo envidia? ¿Hubo esa llenada de cabeza a su esposo contra su cuñada, contra sus suegros, contra alguna otra persona? ¿Cómo se comportaron esas mujeres realmente? ¿Cómo eran? ¿O realmente hablaban bien, se ayudaban, se apoyaban, tenían fe? ¿Cómo eran realmente esas mujeres? Qué bárbaro, ¿no? Solo 8 personas. Nada más. Toda la humanidad destruida. Y por un lado, la bendición de la obediencia a Dios, de creer, de aferrarse, de confiar y tener esa salvación. Y es lo que uno ve con el resto de las personas. Uno va caminando por la calle y decís, ¿cómo está? ¿Cómo está el mundo? Es tremendo. La juventud. La gente grande también. Todo. Uno se sienta en una plaza y los observa y decís, Señor, ten misericordia realmente, para que puedan realmente arrepentirse, porque hacen lo que hacen porque realmente no conocen a Dios, no lo conocen. Y después cuando Dios ordenó realmente salir del arca, ¿no? Y les ordenó que salieran. En el capítulo 8:18. 8:18 nos dice, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Ya ahí ya salieron. Ya Dios, así como ordenó en el momento que tenían que entrar, también ordenó. Dios les dio todas las órdenes. Dios les dio la orden de lo que tenían que hacer. Primero les dijo el por qué lo iba a hacer. Les dijo por qué iba a mandar el diluvio.
Y en ese momento me imagino que habrán estado todos evangelizando. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y solamente recibían burlas. Después Dios ordenó que entraran, pero el que cerró la puerta fue Dios. Estuvieron ahí adentro de ese arca, con un montón de preguntas que vienen a mi cabeza, como recién les dije, ¿no? Y Dios le dio la orden en el momento que tenían que salir. Y cuando salieron en el 9, del 8 al 12, nos dice la palabra de Dios. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo. Fíjense que acá nos dice la palabra de Dios, en el principio todo el tiempo le habla a Noé. Pero sin embargo, cuando salieron del arca, no solamente le habló a Noé, sino que le habló a sus hijos. Ya. En el 9:9 dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestras descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia en la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. ¡Wow! Amén. Qué lindo. Los bendijo. No solamente bendijo a Noé, los bendijo a Can, a Set, a Jafet. Los bendijo a todos. A los hombres. A cabeza de hogar. A ellos los bendijo. ¿Por qué? Porque después de ahí baja la bendición. A partir de ahí empieza a bajar toda la bendición para el resto de sus hijos. Amén. Y vamos a Mateo 7, 16 y 17. Nos dice la palabra de Dios. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, depende de lo que nosotros nos estamos alimentando espiritualmente, son los frutos que uno va a dar. En ese momento que estaban todos ahí adentro, que no había nada más para hacer que trabajar bastante duro con los animales y estar en convivencia y todo, que habrá sido un momento bastante difícil, pero Dios bendijo a los 4. Lo bendijo a Noé nuevamente, a Can, a Set y a Jafet, y les dijo que tenían que poblar la tierra. Los mandó a poblar la tierra. Y cuando salieron, que los mandó a poblar la tierra, cuando salieron, dijimos que por los frutos uno los va a conocer, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Noé plantó una viña, estuvo cuidándola y empezó a hacer su propio vino y no sé si le agarró la melancolía o qué, pero la cuestión que tomó unos vasitos de más y se durmió porque estaba totalmente embriagado. Pero uno de sus hijos lo vio en ese momento, cuando estaba totalmente desnudo. Y que fue Can, que fue corriendo a contarle al resto de sus hermanos, a Sem y a Jafet.
Pero, ¿cómo actuaron los otros dos hermanos? Agarraron la ropa, caminaron hacia atrás y taparon la desnudez de su padre sin verlo, para no avergonzarlo. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hicieron? Después que su padre se despertó y se enteró de lo que había hecho uno de sus hijos, lo que había hecho Can, lo maldijo. ¿Dónde estaban las esposas ahí de sus maridos? El consejo de la mujer sabia para su marido, ¿a dónde está? Proverbios 14, del 1 al 3. Nos dice la palabra de Dios: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardará. Amén. En los labios de los sabios lo guardará, cerrará su boca. Esa es una persona sabia. Entonces, ¿cómo actuó este hombre, Can? Vamos a Santiago 3, 5 y 6. Santiago 3, 5 y 6. Nos dice la palabra de Dios: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Tremendo. Lo que hizo Can, después de haber estado en ese arca, de haber visto todo lo que padeció, todo el poder de Dios, de haber visto el poder de Dios. ¿Cuántas veces hay tantas personas? Conozco, pero un montón. No me alcanzan los dedos de las manos para contar el poder de Dios en las personas, y después se alejan, y después se van, y después se enfrían. Y decís, pero ¿no viste cómo Dios restauró tu matrimonio? ¿Cómo Dios te sanó? ¿Cómo Dios te liberó? ¿Cómo Dios, el poder de Dios en las personas? Como vio Can, que les dio por misericordia, entraban al arca y lo salvó, y después fue con esa lengua y empezó a hablar por todos lados. Es tremendo. Es tremendo, realmente muy, muy doloroso lo que hizo. Realmente quiero que vayamos a Proverbios 31:11 para ir finalizando. Proverbios 31:11 nos dice la palabra de Dios: el corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancia. ¿Realmente tu marido confía en vos? ¿Realmente tu esposo? Y viceversa, ¿vos confías en tu marido? ¿Realmente están confiando mutuamente, poniendo la fe primeramente en Dios, sabiendo que Dios ve todo, sabiendo que hagan lo que hagan nuestras parejas, nuestros esposos o nosotras mismas, lo que vayamos a hacer nosotras,
El primero que ve las cosas es Dios. Dios sabe lo que nosotras miramos, Dios sabe lo que nosotros hablamos, Dios sabe todo, aunque el resto de las personas no lo vean, pero Dios lo sabe. Dios saca todo a luz, no hay nada que podamos esconderle a Dios. Empecemos a tener esa fe, realmente, a aferrarnos a la palabra de Dios, empecemos a no dudar de su palabra, a poder tener esa confianza y no importa el tiempo que pase, no dudemos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para sus hijos, es para nosotros. Seamos obedientes a su palabra, aferrémonos a su palabra. No solamente eso, sino que también lo que tenemos que hacer es ir directamente con confiar. Si tenemos una pareja realmente que es un siervo, una sierva de Dios, no dudar si habla directamente de parte de Dios y apoyar, realmente apoyarlos y ser el ejemplo, poder ser el ejemplo nosotros mismos para nuestros hijos, para que ellos puedan, porque primeramente uno le puede estar enseñando un montón de cosas, pero si uno no lo hace con el ejemplo, por los frutos nos conocerán, ¿no? Entonces, todo lo que puedo llegar a enseñar, si yo no lo pongo por obra, realmente mi hijo no va a creer nada. Y es re lindo cuando uno está orando y después ve a sus hijos solitos que van y se ponen a orar y le piden a Dios. Dices, gracias, Señor. O cuando van a elegir su pareja, después de tantos consejos, y que realmente elijan una sierva de Dios, decís, gracias, Señor. Eso es maravilloso. Empecemos a confiar, empecemos a tener nuestros mismos frutos y a ser ejemplos de nuestros hijos para que seamos de bendición y que la bendición siga de generación en generación y que no se corte esa generación y que uno pueda ser buen consejero con su pareja, edificarnos mutuamente, aconsejarnos mutuamente, apoyarnos mutuamente. Eso es lo que uno tiene que hacer, no como le pasó a Can, que capaz que no tuvo una buena consejera, capaz que o puede ser que Can no la haya escuchado a su esposa y sí tuvo una buena consejera, pero nosotros tenemos el libre albedrío de poder tomar nuestras propias decisiones. Entonces, lo que quería compartirles era: nunca perdamos nuestra fe, nunca dudemos de la palabra de Dios. No importa el tiempo que pase, pero tenemos que saber que no tenemos un Dios mentiroso. Tenemos que saber que nuestro Dios no es un hombre para arrepentirse, no es un Dios mentiroso. Dios lo que dice lo cumple y hasta incluso nos va guiando, y eso es maravilloso. Muchas gracias. Bendiciones.